Podemos entender a las propiedades coligativas como aquellas propiedades que dependen del número de partículas de soluto presentes en una disolución y no de la naturaleza de estas mismas, independientemente si estamos hablando de partículas, de átomos, de iones o moléculas. Asimismo, las propiedades coligativas se dividen en cuatro: la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación, la disminución del punto de presión de vapor y por último, la presión osmótica. Propiedad coligativa, disminución de la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Al contar con un disolvente y un recipiente, las moléculas del disolvente están en constante agitación y algunas de ellas, que tienen más velocidad, logran saltar de la fase líquida a la fase gaseosa, es decir, se evaporan y la evaporación sucede indefinidamente hasta que el recipiente quede vacío. Pero, al tapar el recipiente, las moléculas se van a evaporar, pero no indefinidamente. Se evaporan hasta que la presión de estas moléculas sobre la superficie del líquido sea tal que ya no se evaporen en más moléculas. Eso es lo que se conoce como presión de vapor, es decir, el punto de saturación en el cual ya no se pueden evaporar más las moléculas del disolvente. El experimento realizado para dar a conocer la presión vapor fue el siguiente. Se añadió 10 mililitros de alcohol etílico a 3 recipientes. A 2 de ellos se le agregó un soluto, en este caso la sal de mesa. Se disolvió lo mayor posible y se dejó reposar a temperatura ambiente. Al transcurrir un lapso de horas, en la tercia de las pruebas ya se había evaporado los disolventes. Se concluyó que esto se debe a que al añadir soluto hemos disminuido la presión vapor del disolvente y es por ello que se evapora menos. La presión vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es resultado de dos factores: la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre y la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. Ahora les hablaremos sobre la elevación del punto de ebullición. El punto de ebullición de una disolución es la temperatura a la cual su presión de vapor iguala a la presión atmosférica externa. Debido a que la presencia de un soluto no volátil disminuye la presión de vapor de una disolución, también debe afectar el punto de ebullición de la misma. Es decir, la elevación del punto de ebullición es el aumento del punto de ebullición de un solvente debido a la adición de un soluto. Ejemplificaremos esta propiedad en el siguiente experimento, para lo que necesitaremos 2 pocillos, sal, una cuchara con una medida definida, un comal y una estufa. Procederemos a agregar agua a los 2 pocillos en la misma cantidad. En este caso serán 400 mililitros por cada pocillo. Enseguida agregaremos sal a solo uno de estos 2 pocillos, utilizando la cuchara graduada en 5 mililitros, lo que equivaldría a 5 gramos aproximadamente. Hacemos esto unas 20 veces para tener como resultado 100 gramos de sal diluidas en el agua de 400 mililitros, lo que nos dará como resultado una solución saturada. Ahora prepararemos la estufa con el comal para así obtener una temperatura constante a la que se someterán los 2 pocillos al mismo tiempo. Una vez que los pocillos estén sobre el comal, se tomará el tiempo con un cronómetro. Ahora podemos observar que transcurridos 2 minutos con 14 segundos, el pocillo que tiene solamente agua comienza a liberar algunas burbujas. Sin embargo, en el pocillo que tiene una solución saturada de agua con sal, se encuentra igual.
A los 5 minutos con 25 segundos, las burbujas del pocillo que tiene solamente agua comienzan a subir. Sin embargo, en el pocillo con solución saturada sigue totalmente igual. A los 9 minutos con 30 segundos, el pocillo con la solución saturada comienza a burbujear levemente. Y en el pocillo que tiene solamente agua, las burbujas siguen subiendo y empiezan a ser más. A los 12 minutos con 50 segundos, podemos observar que en el pocillo con solamente agua empiezan a verse indicios de que va a empezar a hervir la solución. Sin embargo, en el pocillo con la solución saturada, empieza a burbujear un poquito más. A los 13 minutos con 50 segundos, el pocillo con solamente agua empieza a hervir. En cambio, en el pocillo con la solución saturada, se muestra igual que en el minuto 12:50, es decir, se mantienen las burbujas. Un minuto después, es decir, a los 14 minutos con 50 segundos, se puede ver que el pocillo con simplemente agua sigue hirviendo, esta vez con un poco más de fuerza, y el pocillo con la solución saturada se mantiene con apenas burbujas. A partir del experimento realizado, podemos comprobar la propiedad antes explicada, ya que observamos que el agua simple alcanza con mayor rapidez su punto de ebullición a comparación de una solución saturada compuesta por agua y cloruro de sodio, es decir, sal. Abatimiento del punto de fusión o congelación. Para entender esta propiedad hay que recordar que las moléculas de los líquidos se mueven con más lentitud y se acercan entre sí cada vez más conforme disminuye la temperatura, por lo que el punto de congelación de un líquido es la temperatura a la cual las fuerzas de atracción entre las moléculas son lo suficientemente grandes como para superar su energía cinética y causar un cambio de fase del estado líquido al estado sólido. En términos estrictos, el punto de congelación o fusión de una sustancia es la temperatura a la cual las fases sólida y líquida se encuentran en equilibrio. Cuando una solución diluida se congela, el solvente es el primero que comienza a solidificarse y el soluto queda en una solución más concentrada. Hay que recordar que en una solución las moléculas de solvente se encuentran un poco más separadas entre sí por la presencia de las partículas de soluto de lo que estarían en el disolvente puro. En consecuencia, la temperatura de la solución debe estar por debajo del punto de congelación del solvente puro para poder congelarse. Para comprobar esta propiedad se realizó un experimento en el cual se tienen 6 vasos que contienen 30 mililitros de agua desionizada cada uno. A cada vaso, excepto al primero, se le agregó una cierta cantidad de sal y después se les dejó dentro del congelador a una temperatura de 0 grados centígrados para ver en cuánto tiempo se congelaban. Como ya se dijo, al primer vaso no se le agregó sal. Al segundo vaso se le agregó media cucharada de sal, que equivale aproximadamente a 1.8 gramos. Al tercer vaso se le agregó una cucharada completa, que es equivalente a 3.6 gramos. En el vaso número 4 se le agregó cucharada y media de sal, que equivale a 5.4 gramos. En el caso del vaso número 5 se le agregaron 2 cucharadas enteras, que equivalen a 7.2 gramos de sal. Al sexto y último vaso se le añadieron 2 cucharadas y media de sal, que equivalen a 9 gramos. Los resultados fueron los siguientes. El vaso número 1 se congeló totalmente en un tiempo de 180 minutos o 3 horas, formando un hielo firme. El vaso número 2 se congeló en un tiempo de 360 minutos, que son igual a 6 horas. Pero en este caso el hielo formado fue tipo escarcha, ya que no era totalmente duro, y se parecía más al hielo de un raspado. Los vasos 3, 4, 5 y 6 nunca se congelaron, aún pasado un día entero desde que se introdujeron en el congelador. Lo único que sucedió fue que los vasos 4, 5 y 6, la sal que no se pudo disolver totalmente quedó congelada en el fondo del vaso. Lo que se concluyó de este experimento es que entre más soluto se encuentre disuelto en la disolución, el punto de congelación será menor. Por lo tanto, el tiempo en el que se congele será mayor al que tiene el disolvente puro. Podemos definir a la presión osmótica de una disolución como la presión que se requiere para detener
a la ósmosis. La ósmosis es el paso selectivo de moléculas del disolvente a través de una membrana porosa desde una disolución diluida hacia una de mayor concentración. Para demostrar la presión osmótica se realizó el siguiente experimento. Inicialmente se colocaron 3 huevos de gallina en 3 vasos de 250 mililitros respectivamente. A cada vaso se le asignó una única disolución: vinagre, agua salada y agua desionizada, llenando hasta los 200 mililitros. Por último, se colocaron a temperatura ambiente por un lapso de 7 días sin intervención. Las observaciones cualitativas arrojaron los siguientes resultados. El huevo en vinagre sufrió de la eliminación de la cáscara que lo protege, ya que el carbonato de calcio, principal componente de dicha cáscara, reacciona con el ácido débil, el vinagre, es decir, una oxisal más un ácido. A la vez, el huevo ganó peso y podía rebotar. En el caso del huevo y el agua desionizada, este líquido traspasó la membrana, lo que provocó un aumento de peso, aunque la cáscara no se eliminó por completo, ya que el pH del agua era neutro. El huevo en solución salina también sufrió de un aumento de peso, ya que esta solución se caracterizó por encontrarse saturada. Al mismo tiempo, el huevo podía rebotar. Concluyó que los huevos sometidos a las diferentes soluciones y con una alta concentración desencadenan directamente una mayor presión osmótica, lo cual se tradujo en el aumento de peso de los huevos y su propiedad de rebotar. Concluyó que las propiedades coligativas son de vital importancia para el estudio de distintos tipos de soluciones, ya que éstas cambian las propiedades físicas del solvente original y por ende se pueden mejorar. Por ejemplo, la propiedad coligativa relativa a la disminución del punto de congelación se utiliza para derretir la nieve de carreteras mediante la adición de sal. Por otro lado, la propiedad coligativa relativa a la presión osmótica se ve implicada en los procesos de transferencia de nutrientes y agua en plantas, aunque también se observa en la desalinización del agua y la obtención de agua potable.